Nuestro invitado de hoy es un tipo que combina dos mundos muy distantes entre sí. Un Clark Kent que durante el día era el hombre de confianza del BBVA y por la noche un escritor incansable. Nos lo imaginamos junto a un Flexo, un ordenador y muchas páginas apiladas entre borradores. Sabemos que le gusta invertir, leer y viajar, y hoy vive alejado de las grandes corporaciones, con más tiempo para su vida personal, pero todavía conserva la habilidad de mantenerse ocupado y llenar la agenda hasta la última línea. Javier Bernal, bienvenido a News to You. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias por invitarme. Un placer. Cuando nos viene gente tan activa que de repente da un paso atrás, engaña, porque piensas, bueno, ahora vive más tranquilo, despreocupado, seguro que está en casa, pero nada, vuestra genética nos lo permite. Sí, yo creo que eso dura poco. Uno se hace la idea, dice, cuando después de estar muchos años en una gran corporación y en el momento que te desvinculas, a lo mejor piensas, bueno, qué bien voy a vivir, aprender a jugar golf, fui a hacer clase de golf un día y lo dejé. No he vuelto, pero decía, acabo yo aquí perdiendo el tiempo. Entonces yo creo que esto lo llevas dentro, ¿no? Si tienes, supongo que hay a quien le apetece llevar una vida más tranquila. En mi caso, la verdad es que no, que te vas liando y vas haciendo cosas y al revés, te vas complicando la agenda enseguida. Y disfrutando muy bien también de las oportunidades y los nuevos proyectos y cosas que desarrolla uno. Iremos haciéndolo un poco cronológico, Sí. hasta preguntarte más en detalle qué haces en la actualidad, pero me interesa mucho esta ambivalencia de dos perfiles muy distintos. ¿Cómo llegas al BBVA? ¿Cómo alguien termina no solo en el sector bancario, sino en uno de los grandes, una gran multinacional? Pues yo la verdad es que estaba trabajando en consultoría, una consultora comercial, de estrategia comercial y que trabajaba mucho con banca, con redes, con los principales bancos. Luego de ahí me fui a Nueva York con un cliente a abrir una oficina. A la vuelta de Nueva York me contactaron en BVA, querían hacer un departamento de segmentación de clientela, que entonces ahora es lo más corriente del planeta, pero por allá por el año 97 o 98 pues era algo bastante nuevo. Y entonces pues me ofrecieron, hicimos unas entrevistas, entré a trabajar, estuve unos años, luego me fui, 4 años después volví a... Sí. Este que es más pequeño. Sí, este se cae, este da igual. Estuve unos años en el banco, luego me fui a una aventura empresarial y el 2004 volví a integrarme en BVA, hasta prácticamente el 2020. Cuando tú llegaste al BBVA, me imagino que tu cometido era mucho más específico, como le comentabas. ¿Cuánto creció tu figura dentro del banco? ¿Cuánto evolucionó los roles que fuiste asumiendo? Pues yo diría que en la primera fase, la primera etapa en el BBVA, entré como responsable de un departamento de segmentación, que como te digo era algo nuevo. En aquella época la banca se hacía por producto, no por clientela, no por segmentos de clientela, no eran más silos de producto, ¿no? Y entonces me fui del banco y al volver 4 años después ya volví a un cargo de bastante responsabilidad. Era director general de desarrollo de negocio e innovación y esto era el 2004 y entonces era una responsabilidad global, sobre todo de intentar impulsar la innovación en el banco, ¿no? Y lo estructuramos en torno a 3 áreas: los nuevos modelos de negocio, en lo que era la innovación en el management y luego la innovación en los productos o en los que estuviéramos, y entonces sobre eso, y tecnología sobre todo. Y entonces sobre esos 3 pilares fuimos avanzando, desarrollando proyectos, desarrollando estructuras organizativas en los países. Era una responsabilidad ya de bastante nivel, ¿no? Entonces así estuve con cargos similares hasta que el 2015 BBVA adquiere la mayoría de Guaranty Bank, el banco que habíamos comprado. Pasamos a tener el control directo y entonces me proponen irme como máximo ejecutivo español al banco, ¿no? Como consejero ejecutivo, trabajando junto al consejero delegado turco, ¿no? Y eso fueron los últimos 5 años. Entonces esta etapa de estos 15 años siempre ha sido un nivel de responsabilidad interesante, ¿no? Y elevada. Yo creo que mucha gente que entra, sobre todo pasa en las consultoras, empresas muy grandes, entran deseando el cargo y como que la gente se hace sus rutas mentales, ¿no? De cuál es el camino que debería seguir para llegar, incluso cuentan, ¿no? Pues 4 años aquí y tal, en 15 años puede estar.
Pero luego no hay tantos ejemplos de cuánto te cambia la vida, ¿no? Todo lo que viene aparejado al ascenso, la responsabilidad, el estrés, los beneficios. No hay tantos CEOs que hayan pasado por ahí que luego lo cuentan. En tu experiencia, ¿cómo te cambió o cuánto influyó en tu vida? Incluso antes de irte ya a otro país. Sí. Yo creo que sí es verdad que en determinadas organizaciones están muy estructuradas con unos puestos muy claros después de unos años de experiencia, ¿no? Y son piramidales y entonces también hay gente que entra en la organización como analista, pues en una consultoría, ¿no? En una gran auditora y ya tiene un camino marcado y aspira a ser socio. Y luego una vez eres socio, pues si hay X socios, aspira a ser pues el director del país o el consejero delegado, ¿no? Eso en el mundo, en determinados mundos de servicios, está así muy estructurado, ¿no? En la banca también hay una cierta estructura, ¿no? Yo no sé, por mi experiencia, el que entra con una idea de seguir esos pasos y llegar arriba y tal, pues a lo mejor se puede frustrar más, ¿no? Porque al final eso es piramidal. Entonces, a medida que uno va ascendiendo en responsabilidad, hay menos puestos posibles, ¿no? O menos probabilidad de seguir subiendo, ¿no? Entonces, las responsabilidades van cambiando, pero siempre está rodeado de equipos muy buenos, con lo cual dices, ¿y cómo alguien es capaz de ser el director general de banca de México, de un gran país? Bueno, es que tiene un equipo a lo mejor de 12 que le reportan que son fabulosos, tíos buenísimos, ¿no? Está todo muy estructurado y entonces es un grado más de responsabilidad, pero siempre es un viaje en el que vas acompañado de equipos muy buenos, ¿no? El nivel de estrés, yo creo que el nivel de estrés al final no lo ligaría al nivel de responsabilidad. Yo creo que un director de una oficina en el banco o un director de un concesionario de automóvil, al final, o un vendedor del concesionario, tiene el mismo estrés que un director general de una gran compañía. Tiene unos objetivos que cumplir, tiene unos timings, tiene unos medios, el nivel de estrés creo que es todas las personas en los trabajos, yo creo que lo tienes a partir de un mínimo nivel de responsabilidad y lo bueno es saber manejarlo, ¿no? Saber llevarlo con cierta naturalidad. Eso es. Sí, hay veces que desde fuera, también muy influido por las películas y por el cine, pero como que hay una imagen de villano, ¿no? Casi del super ejecutivo. Muchas veces lo que se proyecta es que no eres dueño de tu agenda o no eres dueño de tu tiempo, que el trabajo ocupa en tu vida una parte muy superior a lo que debería ser. Tú que puedes echar la vista atrás y analizar un poco con perspectiva cómo ha sido tu paso, ¿compartes esa visión un poco negativa o crees que luego en el día a día las cosas son muy distintas a cómo se pinta desde fuera? Bueno, yo como dos cosas, ¿no? Entre la visión que se tiene del ejecutivo agresivo, ¿qué tal? Pues yo creo que ahí, mira, hay mucha película, ¿no? En las películas es más fácil hablar de eso que no del ejecutivo normal, que es más aburrido, ¿no? Pero que la mayoría de la gente en el trabajo, pues yo creo que, y en todos los sectores además, pues los porcentajes de gente con valores y ética pues son los mismos en casi cualquier sector, ¿no? Siempre puedes encontrar a alguien que tiene ese punto más villano, más a lo mejor cínico, más tal, pero esto lo vas a encontrar en cualquier sector, en la banca o en la comunicación o en el periodismo o en el gran consumo, da igual, ¿no? Y es una minoría, lo que pasa que a nivel cinematográfico, de historias o de tal, pues el mundo además de la banca al final está en torno a comprar, vender y mover dinero, pues se presta mucho más a que todo eso se ensalce, ¿no? Luego, dentro de eso, también el nivel del comentario que me hacías sobre la manera de trabajar, las agendas ocupadas. Sí, hay etapas en esto profesional, y todos las pasan, que a lo mejor es verdad que la agenda te llega a desbordar, ¿no? Y hay momentos que te desborda. Yo, por ejemplo, en mi caso, estuve 5 años con una responsabilidad global, desarrollo de negocio de BBVA global, y entonces viajaba cada mes, a lo mejor incluso cambiaba de continente 2 veces al mes, y me iba a México casi cada mes, y combinaba con algún viaje a China, y iba a Turquía, y a Argentina, Colombia, Estados Unidos. Entonces llega un momento que pierdes, estás súper ocupado, no ves nunca a nadie. Yo creo que es de las épocas que menos valor acabas dando, porque vas con jet lag, estés donde estés, incluso en Madrid estás con jet lag, vas a todas las reuniones, estás mirando las cosas, pero no es imposible que lleves la capacidad de concentración que si estás en un entorno un poquito más estable. Entonces, esos momentos en los que además de la responsabilidad conlleva muchos viajes,
creo que sí, la agenda te domina a ti y no creo que seas tan eficiente, ¿no? Ahora, por suerte, con las tecnologías se pueden evitar muchos de ellos y se están evitando, y muchísimas de esas reuniones se pueden hacer por videoconferencia, ¿no? Pero esto es muy reciente también, incluso antes del COVID, la mayoría de reuniones acababan siendo físicas, ¿no? Y entonces estas agendas desbordaban. Y entonces se da el ejemplo pues de la ejecutiva o el ejecutivo que dice, este va muy deprisa a todos lados haciendo muchas cosas y al final no resuelve nada, porque llega, pues sí, también, ¿no? En esos casos extremos, ¿no? Y en esos casos, ¿tu figura cambia a ser un poco embajador del banco o aún así se te pide que ejecutes? Porque... No, buena pregunta. Yo creo que uno va creyendo a lo mejor que va a ejecutar, en realidad la ejecución es local. Yo en las grandes corporaciones la ejecución es muy local y debe ser local. La estrategia la puedes diseñar a nivel global, y cuando dices global no quiere decir que la hagas con los equipos de aquí. O sea, hoy en día las grandes corporaciones y los bancos españoles que son multinacionales definen las estrategias en Madrid porque está en Madrid el headquarters, pero en las definiciones participan los equipos de todos los países responsables de estrategia. Sería como... Es muy difícil pensar que la estrategia la va a hacer alguien aquí en la central y luego se va a ejecutar, ¿no? Entonces ya en la definición de una estrategia se involucran los países y se establece un governance y una metodología para que participen. Y cada estrategia tiene también su ángulo más local y luego la ejecución es muy local. Entonces, cuando viajas por los países en cargos de responsabilidad global, eres embajador del banco, estás haciendo normalmente un seguimiento, transmitiendo mensajes, pues asegurarte que siguen las cosas alineadas, pero ya hay un seguimiento mensual a través de reuniones, de metodologías y governance que se han montado, ¿no? Pero es más un poco, sí, ser embajador, estar cerca, pues ese contacto personal que también es necesario. Pero la ejecución sin duda tiene que ser local. Luego además en el mundo de la banca está el regulador, y el regulador que tiene mucha influencia en la manera de hacer los negocios es local. El regulador no es, en el caso europeo es europeo, pero el regulador colombiano es distinto al regulador de aquí, o el turco es distinto al europeo. Entonces el componente del regulador también es muy importante, ¿no? Que te matiza cómo puedes hacer los negocios. Y a nivel cultura, cuando tú viajabas, ¿notabas que BBVA era una suma de microculturas? ¿O sí que notabas decir, oye, los esfuerzos que se hacen desde a nivel corporativo de intentar generar una cultura empresarial independientemente de las ubicaciones y que los empleados estén alineados de alguna manera? En una empresa tan grande como BBVA, ¿cómo vivías esa parte? Eso cuesta tiempo, ¿no? Porque piensa que al final BBVA invertía, compraba bancos, en los años 90, años 2000, compraba bancos y esos bancos tenían su propia cultura. Entonces, cuando una multinacional compra, otra cosa es que construyas, creas una fábrica, un equipo, entonces es distinto. Pero si vas comprando algo que ya existe, y algunos de esos bancos tenían más de 50 y 100 años, algunos, ¿no? Casi como BBVA, ¿no? Entonces, el transmitir la cultura de BBVA, que además es un poco abstracto porque al final lo escribes en un papel, esta es la cultura, la visión, la ética, tal, bueno, pero entonces se parecen casi todas. Si coges cualquiera, las lees, cambias el logotipo y dirías, bueno, vale para casi. Entonces son maneras de hacer, hay algunos matices de maneras de hacer que sí que los hay en las organizaciones, y eso es con el tiempo, también con la interrelación entre los ejecutivos, las relaciones cuando hay pues muchas jornadas que se montan, cuando ejecutivos de un país, pues si viene un peruano a trabajar a Madrid o un colombiano y está 4 años, entiende enseguida muchas cosas de lo que se llama la cultura del banco, la manera de trabajar, ¿no? Entonces cuando vuelven a su país, conocen mucho mejor. Entonces poco a poco se va transmitiendo en manera de hacer las cosas, ¿no? Pero yo creo que insisto que en general, pues bueno, sí hay matices, pero la cultura con el tiempo pues se van acercando y pareciendo y se va entendiendo, pero bueno, es un proceso más que un... Sí, a mí me gusta mucho cuando venís al podcast, Javier, hablamos antes de que vinieras para contarte un poco de qué iba el programa y demás. Algunos conocidos habían pasado ya por aquí, pero nos gusta mucho invitar a cracks y tú entras bastante en la definición de crack. Hemos dicho 3 líneas de tu currículum y la gente va a decir, pero ¿cuántas horas tiene el día de este tipo, ¿no?
Entonces, a mí siempre me interesa, el crack se va haciendo, ya venía, o sea, has hablado de que antes de entrar en BBVA ya estabas en Nueva York, o sea, ya una carrera llamativa o por lo menos de ese 1%. Tú en el instituto, en la universidad, ya tenías algo, ya destacabas por moverte, por aprender, por gestionar. Era ese, No, o ¿cuándo empieza todo esto? no, yo creo que soy alguien muy normal. Me considero muy normal, ¿no? Y bueno, a lo mejor sí que es verdad que por mi historia personal está acostumbrado a hacer más de una cosa al mismo tiempo, ¿no? Eso sí, eso es lo que me noto, a lo mejor diferente a compañeros. El resto me veo totalmente normal. Yo la carrera, por circunstancias familiares, la hice de noche y entonces trabajaba todo el día, ¿no? Entonces yo me levantaba pues a las, no sé, temprano, me iba a trabajar, a las 8:30 llegaba a trabajar y a las 6 de la tarde me iba a la facultad, que había un turno de noche que era de 6 o 7 a 10 o 11 de la noche. Entonces llegaba a casa y pues estudiaba, hacía lo que podía y al día siguiente otra vez me iba a trabajar. Entonces desde muy joven me acostumbré a tener como dos vidas, porque además mis amigos que iban a la universidad por la mañana, que eran los del colegio, pues estos, claro, vamos a tomar algo por la tarde. Yo por la tarde no, yo no podía tomar algo nunca, ¿no? Pero luego conocía a la gente que estudiaba de noche, que eran gente que tenía a lo mejor 10, 15 años más que yo de media, era gente que no había podido hacer la carrera en su momento, y pues no sé, recuerdo uno que era uno de los mejores estudiantes que trabajaba en Telefónica, y tenía pues, sí, debía tener 7 o 8 años más que yo, y me acuerdo bueno, cuando me lo contó, ¿y tú dónde trabajas? Pues yo en Telefónica. Digo, ah, sí, ¿y en qué oficina? Dice, no, oficina no, yo en los postes. ¿Y en qué postes? Y el tío se subía a los postes de Telefónica, era su trabajo, y se levantaba a las 6. Entonces yo pensaba, joder, no me voy a quejar yo si este está peor que yo, se levanta cada mañana. Entonces conocí un mundo de gente súper competente, súper válida, que hacía esto pues por lo que fuera, también por la vida, lo que fuera, ¿no? Y entonces me acostumbré en esa etapa a hacer pues esos dos trabajos durante 5 años. Pues iba a la carrera y por la noche a la universidad, y por el día pues los exámenes eran a las 9 de la noche del sábado. Salía a las 12, 11 y venga, me iba ya con los amigos a tomar 4 copas, pero era un estilo de vida un poquito distinto. Eso quizá, cuando luego estando trabajando mucho y muchas horas empecé a pensar en escribir, no me daba miedo. O sea, yo con los compañeros que hablaba cuando se enteraron, porque me publicaron, porque yo nunca le conté a nadie que escribía, y la gente decía, pero ¿cómo puedes haber escrito un libro? Si tú llegas a la oficina, solía ir pronto, de los primeros, y solía irme de los últimos también. Y decían, pero tú, ¿cuándo has escrito? Y yo, pues los ratos libres, ¿no? Entonces le chocaba, a mí no tanto. Me acostumbré también quizá a dormir, o por naturaleza no duermo mucho, ¿no? Pero no, más que dormir es que no me suponía un esfuerzo, al revés. El tener esas dos vidas, en el momento que decido además escribir, la vida de escritor era escritor, de aspirante a escritor, era muy cortita, era 2 horas al día, y estaba muy relajado, y estaba solo, estaba encantado. Luego me iba a trabajar y me olvidaba de lo que había escrito, ¿no? Oye, has dicho muchas cosas interesantes. Eras el Raúl del banco, ¿no? Que llegabas el primer entrenamiento y te ibas el último. No, llegaba pronto y me iba tarde, pero había cada fenómeno que dormían ahí casi, ¿no? Nunca pretendía además estar más horas que nadie, pero yo iba pronto, pues llegaba a las 8:30, o yo qué sé, 8:15, 8:20, pero que en banca la gente llega pronto. Y si te ibas tarde, porque te ibas tarde al final, pero como muchísimos otros, ¿eh? Hay gente, y no era de los que más horas a lo mejor estaba, pero estaba bastantes horas, sí. Oye, Javier, y por curiosidad, ¿de qué trabajabas durante la carrera? Bueno, de todo. Durante la carrera empecé de mensajero, de una empresa de mensajería de motos, moto. Luego trabajé con unos italianos que traían ropa a España y yo llevaba las perchas a las tiendas, al llevar a los muestrarios. Entonces me decían, vivía en Barcelona, entonces me iba a las tiendas de Barcelona, a Fures, Gonzalo Comía, tiendas muy conocidas de ropa, y luego iba con la percha, y entonces venía el dueño, elegía. Luego trabajé eso los primeros años, porque tampoco me contrataba nadie, en un despacho de abogados de pasante, pero poco tiempo. Y luego los últimos 2 años como asistente de un director financiero de una compañía. Ya fue un trabajo más
donde hacía de todo, desde apuntes de contabilidad hasta casa, cuentas de tal, ya un poquito más administrativo el trabajo, ¿no? En los últimos años. Claro, el crack siempre dice que es normal. O sea, una cualidad de la gente extraordinaria es la humildad. Entonces, me ha hecho gracia porque yo no sabía que esto que has contado no me lo habías dicho antes. Entonces, me hace gracia porque dices, bueno, que tenía un trabajillo y tal, hacías lo que había y eso. Luego la gente cuando ve que es un súper directivo piensa que ha tenido una alfombra roja. De nada, seguro que su padre es primo del presidente y la han entrado ahí y tal. Pero no, eres ese perfil, que seguro que existe, pero eres ese perfil de cuando tú llegaste a tener una nómina de ejecutivo sabías lo que costaba ganar el dinero. Sí, sí, claro. Y aparte además ayuda muchísimo en la vida profesional. El haber visto cómo vive la gente, cómo cuesta ganar dinero, lo que cuesta. Bueno, ahora es verdad que no lo habíamos hablado, pero ahora recuerdo, por ejemplo, que yo empecé, mi primer trabajo, entre comillas, fue ser árbitro, porque alguien que era árbitro me dijo, pues mira, si te haces árbitro te pagan no sé qué los fines de semana, y me hice árbitro de fútbol. Pero eso era más pequeño, o sea, con 16 años y me iba a los campos a hacer de árbitro, que también fue un gran entrenamiento, porque ese es contra el ego, ¿no? Sí, porque yo me acuerdo de mi primer partido, me estudió la federación, me sabía de memoria el reglamento, encima me encantaba el fútbol, ¿no? Entonces, con el reglamento voy allá, saltas al campo y el primer partido entro de árbitro y nada más entrar en el campo, que era en Hospitalet, ahí al lado de Barcelona, pues nada más entrar empiezo a decir, joder, puta, una cosa, y pienso, ¿qué ha pasado? Pensé, ¿qué ha pasado? ¿No? Porque tú no te sientes que eres un árbitro, es la primera vez que vas a arbitrar, y digo, ¿qué está pasando? ¿No? Y me giré, veo a un tío, todo, y yo, joder, dices, ¿esto qué es? ¿No? Entonces te acostumbras a que te insulten, que también va bien en la vida, ¿no? Y te equivocas también de árbitro, como cuando me acuerdo una vez, el primer penalti que pité mal y me di cuenta que había sido fuera, ya lo había pitado, y dije, hostia, ¿ahora cómo lo cambio? Esto no tenía que haberlo pitado, pero entonces también fue un buen entreno. Entonces todas estas cosas, estas experiencias, te ayudan muchísimo en la vida, para todo, ¿no? Y aquí, Javier, lo que tú decías, no lo hemos hablado, pero yo soy árbitro de fútbol. Ah, sí. Sí. Hombre. Entonces estabas diciéndolo, digo. Yo llevo 9 años enganchado y ahí sigo, no sé cuánto me quedará. Pues mira. Pero te entiendo perfectamente. Yo mi primer partido fue porque yo llevé a mi hermano pequeño, se había dormido el árbitro y todo eran padres. Y me dijeron, oye, pues si tú puedes pitar, pues pita mejor. tú. Entonces me dijo el entrenador, era un pueblo, no era una liga profesional ni nada. Y me dijo, oye, no tenemos tarjetas, ¿vale? O sea, que en caso de que tú... porque las tarjetas las tiene el árbitro y como no ha venido, claro, las tiene en casa, pues en caso de que haya una roja, pues tú dices, roja, tal. Lo cual es denigrante, porque lo poco bueno que tiene ser árbitro es poder sacar tarjetas. Sí. Entonces, que te manden sin... Entonces, yo, que tenía 15 años, dije, vale, ¿cómo gestiono esto? Entonces fui al vestuario de los jugadores y le dije, oye, chicos, no tengo tarjetas, comportaros, porque queda fatal expulsaros, tal, sin tarjetas ni nada. Entonces, pues vamos a intentar que hoy, que no hay árbitro oficial, sea un partido tranquilo. Y todos, vale. Pues en minuto 3, un palo. Es que... Dije, ¿para qué digo nada de que no tengo tarjetas? Y no, eso fue un drama, pero bueno. Pues volví. Esto es todo un mundo, una experiencia bárbara, ¿no? Yo estuve 5 años o 6, pero es tremendo. Poca gente sabe lo que es ser árbitro. Es bonito, pero es muy... Sí, te curte. Te curte. ¿Y ya salías con asistentes? O sea, estando 5 años algunos sí, ¿no? Sí. Eso ya, por lo menos vas Luego más me rompieron la moto una vez, bueno, al final, lo típico. Pasó de todo, ¿no? Pero fue buena experiencia. Al final yo creo que todo esto, en la vida profesional, cuando ya acabas la carrera, estudias... de hecho, yo estudié Derecho porque era la carrera que me permitía estudiar por la noche. Yo quería hacer económicas o administración de empresas, pero... digo, tengo que ir a clase, tengo que hacer una carrera que aunque vaya poco a clase porque esté trabajando no pasa nada. Y eso pensé que era Derecho y era verdad, al final Derecho memorizabas más. Luego me encantó, ¿no? Y pensé, luego ya haré un máster, que es lo que hice en el MBA del IES, ¿no? Para complementar la formación, Derecho y Business, ¿no? Pero bueno, todo lo del trabajo a mí me pareció muy, muy interesante y muy... Te curte mucho, te ayuda mucho a entender la gente, cómo vive, las necesidades y a dar valor a lo que tiene valor, a lo que no. Fue muy buena experiencia.
Y me ha sorprendido que había un momento que has dicho que la gente no sabía que escribías. ¿Era algo que llevabas un poco en paralelo, a Sí. escondidas? Empecé a pensar, no sé en qué momento, algún día me gustaría intentar escribir algo, ¿no? Pero al principio el briefing que tenía lo tenía equivocado, porque era más sobre mi vida, ¿no? Pensaba algo de que haya vivido yo, tal, no sé qué. Entonces, bueno, no lo tenía muy claro ni... Y entonces unas vacaciones me fui con mi mujer, me acababa de casar, y nos fuimos a México. Ella es mexicana y nos fuimos, alquilamos una casa al lado en Playa del Carmen, enfrente del Caribe, ¿no? Un sitio precioso. Y estábamos allí, iba a ser unas vacaciones de 10 días, pues romántico, fabuloso. Me había llevado el ordenador porque tenía que hacer alguna cosa del trabajo, el portátil, y la primera noche me acuerdo que me dijo, va a venir mi hermana mañana. Y yo dije, ¿tu hermana? Y digo, ¿y cuál de las tres? Y dice, bueno, las tres. Y yo, entonces sus hermanas, que eran todas solteras, y que tenían 18, 23, 27, vinieron a pasar la vacación con nosotros, ¿no? Entonces yo me acuerdo, es auténtico. O sea, me levanto el primer día, desayuno, empiezan a reírse, a discutir, intento poner orden, acabo yo escaldado y entonces digo, a mí me callo. Entonces imagínate, en el Caribe, Playa del Carmen, precioso, con las 4 discutiendo todo el día, riendo, peleando. Y entonces digo, bueno, ¿esto qué hago yo aquí? Entonces una mañana, para no ir casi, me puse los cascos, el ordenador y digo, ¿ya qué hago? Pues no. Y pensé, mira, igual es buen momento para empezar a escribir algo. Y empecé a escribir algo. Me acuerdo que una de ellas bajó un día y dice, ¿pero qué haces? Y digo, estoy escribiendo un libro, dice. Y le dijo a mi mujer, ya te dije que con este tenía mala pinta, no tenías que casarte, que es un raro. Entonces, aquello que escribí no sirvió para nada, lo tiré, pero empecé a coger el hábito de estar horas solo escribiendo, unas cuantas horas. Me gustó, y entonces volví de vacaciones, empecé a elaborar una idea, pensando, dedicando tiempo a pensar, y la Navidad siguiente es cuando me atreví a hacer como una especie de guión corto de cómo tendría que ser la novela que quería y de qué iba a ser. Y entonces cuando empecé a escribir en serio, en la oficina nunca dije nada a nadie, para nada. Y tardé años, el primera novela tardé 3 años así escribiendo y 4 hasta que se publicó. Y no dije nunca nada hasta el punto de que un día la lanzó Suma de Letras, que era de Santillana, y claro, yo sabía que la ponían a la venta y mi secretaria, teníamos el edificio de Azca, este marrón que hay donde estaba BVA, bajó a tomar un café con alguna secretaria más que había, y al volvió pálida con esto en la mano diciendo, no puede ser, porque me dice, pero, ¿qué es esto? Vio el libro porque habían puesto una columna, le llamó la atención y cuando lo compró al darlo, dijo, Javier Bernal se llama como mi jefe, ¿no? Y entonces, qué gracia y tal, y cuando lo giró y vio mi foto, dice, bueno, pero esto no puede ser. Entonces subió, pero ¿cómo tú has escrito esto? ¿Cuándo? ¿Cómo? Tal. Y entonces, pues nada, así, pero nunca lo sabía mi mujer y a lo mejor algún familiar, pero yo creo que no se lo dije a nadie. ¿Qué era lo más difícil? Mucha gente dice que yo, por ejemplo, en la carrera yo hice periodismo y nos tocaba escribir relatos cortos y siempre pensaba, ojalá fuera capaz de la estética que hago en un relato corto, estirarla a 200, 300 páginas. Pero para mí, alargar el relato y construir una trama que soporte 300 páginas, para mí era aterrador. Ya. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo planteas? No, yo en el caso empecé cuando dije, a ver, ¿de qué voy a escribir? Y dije, bueno, voy a escribir algo. A mí Nueva York me fascinó, ¿no? Pensé que iba a ser la ciudad que más me iba a fascinar en mi vida. Luego Estambul fue otra vez un choque sensacional, cultural y también me parece... Pero Nueva York, lo que fascina a todo el mundo, pues cuando vives ahí y trabajas, me atraía mucho. Entonces pensé, bueno, voy a hacer una historia que pase en Manhattan, ¿no? Y dije, bueno, si pasa en Manhattan, puede tener algo que ver con algo de algún banquero, alguien de Wall Street, pues sí, porque conozco a la gente aquí, pues... Bueno, pues y esa era la idea, ¿no? Pero como se han escrito tantos libros de Manhattan y de Wall Street y de tal, y thrillers, cuando la empecé a diseñar dije, bueno, me gustaría, o sea, para que sea diferente, no puede ser que un tío cuenta una historia en Manhattan, porque no me voy a diferenciar, va a ser aburrido, ¿no? Pensé, es clave que haya un personaje que aterriza ahí de golpe y que no tiene nada que ver con ese mundo, ¿no? Un poco Cocodrilo Dandy del australiano que aparece, digo, un personaje que no tenga nada que ver. Y entonces pensé, ¿quién puede ser? Entonces me acuerdo que decidí así fríamente, dije, bueno, pues tendría que ser, para empezar, que sea una mujer,
Porque si es un hombre, voy a influir yo a lo mejor en la manera que ve Manhattan, ¿no? Nueva York o la vida ahí, ¿no? Que sea una mujer. Luego pensé un poco, ¿y qué edad? Pues que sea muy joven, que sea pues 20 años o así, también para que no se parezca en nada a mí. Era como un reto creativo. Y digo, a ver, una chica de 20 años, que no sé nada de ella, pero que ella tiene que ser totalmente ajena al mundo, no solo de Manhattan, sino de una gran ciudad. Entonces no puede ser de una gran ciudad, no puede ser una chica de Londres, ni siquiera de Madrid, que no, alguien que le suene muy lejano, Nueva York. Había estado esa Navidad en Jerusalén, en Jericó, y entonces pensé, bueno, pues Jericó era una ciudad de las más antiguas, de las civilizaciones más antiguas, de miles de años, con una cultura muy rica, pero que es muy pequeña, que no la conoce mucha gente, que tiene sitios culturales muy bonitos, pero no hay nadie en Jericó, como es zona palestina, pues no va nadie, no va casi nadie. Y había estado ahí y me había llamado la atención, había estado con mi mujer visitando sitios y dije, pues ya está, es de Jericó. La chica esta es de Jericó y esa es la que va a llegar a Manhattan a conocer esa cultura, va a aterrizar ahí. Y entonces el reto creativo era, bueno, ¿qué más? ¿Qué otro dato tengo que...? Y otro dato, todavía no había entrado en la creación, pero dije otro dato, tiene que hablar inglés, porque si aterriza en Nueva York y no habla inglés, no hay libro, ¿no? ¿Cómo se va a entender? No va a poder... Vale, pues su madre o su padre tiene que ser americano, ¿vale? Y entonces ya, a partir de ahí ya escribiendo un poquito pistas, ¿no? Pues bueno, entonces va a tener las dos culturas. Será una chica que conocerá la cultura americana, ¿por quién? Mejor su madre y su padre palestino. Vale, pues para que llegue allá, ¿cómo podría llegar? Dije, bueno, el padre nunca le va a dejar ir, un padre palestino a una chica humilde, pues el padre está muerto, ¿vale? El padre muere, entonces el padre ya empieza el libro y ha fallecido. Y entonces algo le tiene que pasar para llegar. Y entonces sí que empieza el ejercicio creativo de todo lo que le ocurre en la novela a esta chica, que es un drama tremendo, ¿no? Estando allí, como vive en Palestina, tocas el tema israelí, político, palestino, un poquito, ¿no? Hay personajes que tal y cómo piensan, que no sé qué, y entonces ya voy construyendo la trama de decir, a ver, ¿qué le tiene que pasar para que acabe ahí? Entonces se me fue la cabeza porque le pasa de todo, ¿no? Barbaridades. Acaba allí, ella es muy, por un lado se siente muy musulmana ella, y por otro lado tiene todos los principios occidentales que también la transmitió la madre, ¿no? Entonces, bueno, el personaje es el que me fue liando hasta llegar a Nueva York, ¿no? Y aterriza en un mundo de financieros en Nueva York, de reporteros que trabajan en Nueva York, aterriza en ese mundo y luego hay un thriller de fondo todo el rato que va acompañando, ¿no? Entonces, construí un poco un guión muy sencillo de qué tiene que ser la novela y qué va pasando, y con ese guión, que igual tenía 8 o 9 hojas, dije, bueno, ya cómo lo escribo esto, porque yo no he hecho tampoco ningún curso de nada, ni sé escribir, casi ni sé escribir. Dije, bueno, capítulos, bueno, pues el capítulo 1, o sea, esta especie de estructura que me he hecho, que eran 6 hojas, digo, a ver, el capítulo 1, ¿de qué hablo? Bueno, pues de que cómo vive en Jericó. Capítulo 2, del novio. Capítulo 3, este se inmola. Capítulo 4, hay un teniente que tal, pero no ponía nada más. Pero así me salían con un listado de capítulos hasta que me cansaba, hasta el 20, entonces empezaba a escribirlos. Entonces me levantaba y empezaba. Cuando empiezas a enseñarle lo que escribes a gente que está acostumbrada a leer, ¿cómo es esa experiencia? Sí, la verdad es que leía capítulo a capítulo, lo que yo avanzaba lo leía a mi mujer durante el día, estaba embarazada y además trabajaba, pero me lo leía y ella me daba un poquito de feedback y era la única persona que sabía y me ayudaba además en temas de documentación del libro, y no solo eso, opinaba. Era la única persona. O sea, yo antes de leer antes de escribir, leí cómo escribía, intenté averiguar cómo escribían gente conocida, escritores y distintos, ¿no? Y encontré manuscritos o artículos que describían cómo escribían ellos. John Grisham, por ejemplo, que es James Patterson, que estos son maestros del thriller, sí. A Gabo García Márquez, cómo escribió 100 años de soledad. Hay un manuscrito donde lo cuenta, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo escribían estos, y así a ver si aprendo algo y tal. Entonces vi que muchos tienen un contraste. Suele ser alguien muy cercano, un familiar. Tienen un contraste y lo tienen, ¿no? Y que va avanzando y les va dando feedback o opinión, ¿no? Luego ellos hacen lo que...
Cuando la primera vez tienes algo escrito y lo entregas, yo tenía la parte de Palestina del libro escrita, a través de un conocido se lo entregué a la editora de Espasa, entonces le gustó ese trozo de Palestina, que quizás es una cuarta parte del libro luego, pero es lo único que había escrito, y le gustó, y me dijo, pues sigue adelante, está bien. No me cambiaron tampoco, me dio su opinión. Pues Bueno, esto y ya está eran bien. 150 páginas más o Sí, menos, sí, ¿no? ya eran como 150 páginas, ¿no? Y para mí era como un honor, o sea, a través de un conocido le puso en contacto y se lo leyó. Y me dijo, pues está bien. Y yo pensé, está bien, esto porque la primera vez piensas que no tienes manera de evaluar, ¿no? Entonces me animó muchísimo, claro. Y entonces ya me puse la parte de Nueva York, seguí escribiendo hasta que acabé, ¿no? A mí me ha recordado a Zafón. Sí. Zafón decía que la primera persona que leía lo que escribía era su mujer. Sí, Ruiz Zafón, sí señor. Y además leí, esto lo había leído de él, Ah, mira. y además sé como su primera novela se la dio a la que hoy es también mi agente, que se llama Antonia Kerrigan, porque pues Ruiz Zafón, en paz descanse, él se quería dedicar a productor de sonido y se fue a Los Ángeles pensando que eso es lo que le gustaba. Él había trabajado en publicidad, pero... Y lo que me contó mi agente, ¿no? Pues él escribió La sombra del viento, la entregó, la distribuyeron, la publicaron en Planeta, pero nadie le hacía mucho caso a la novela al principio. Y él ya vivía en Los Ángeles cuando lo hizo, ¿no? Y es verdad que yo leí en algún sitio que él la discutía con su mujer, pero Gabo también con su mujer y un amigo, Claro. y John Grisham, este es tremendo, acaba la carrera, estudia Derecho, trabaja en un despacho de abogados un año o dos, decide voy a escribir, se pone a escribir y dices, bueno, ¿y en quién te has inspirado? Yo he leído mucho, he leído muchísimo. Y dice, no, yo no he leído nada. John Grisham ni ha leído nada, ni quería ser escritor, quería ser abogado. Y el tío escribe una novela y la primera que escribió, no sé si fue La tapadera o... No, La tapadera no, fue A Time to Kill, un momento para matar, que es un libro fabuloso de un padre que venga a la violación de una hija, no sé qué, y le condenan a muerte. Bueno, una pasada. Y este es un espectáculo, ¿no? Pero ves cómo escriben y es verdad que ese contraste te es muy útil. Pues si no estás como solo muchas horas escribiendo y dices, ¿y esto tendrá sentido? ¿A alguien le va a interesar? Entonces te ayuda mucho. A mí me ayudaba muchísimo los comentarios que ponía mi mujer de, pues, tanto como a lo mejor le dejaba un capítulo, ponía, esta nunca hubiera dicho esto. Este personaje, ¿no? Qué bueno. O no sé qué. O te decía simplemente, me ha encantado. Y te lo oías, decías, te da una ilusión, me ha encantado un capítulo, ¿no? Es muy bueno, es buenísimo que te lo haga alguien. Yo, mira, justo La sombra del viento creo que es de los libros que más he regalado. Que lo has mencionado antes. De Grisham no he leído nada porque no suelo leer sobre thriller. Sí. Pero de Zafón es... La sombra del viento a mí me fascinó el libro, y además como es en Barcelona, yo viví ahí muchos años, me encanta, y me encantó la novela. Sí, además una novela para regalar, muy recomendable para regalar, es muy bonita, es preciosa, sí. ¿Te gusta leer de Barcelona? O sea, ¿tú no naces en Barcelona o sí que No, naciste allí? nací en Valencia, mis padres se fueron a Barcelona y ahí fui hasta la que acabé la carrera y luego ya me fui pues en distintos sitios. Sí, a mí me pasa Mendoza o Zafón, que siempre escriben de Barcelona o que la tienen muy presente. Sí. Es bonito leer sobre una ciudad en la que vives. Mucho. Te descubre muchos sitios. Sí, es súper, mucho. Y además Zafón lo hace muy bien, ¿no? Por la época que lo pone, cómo la presenta, las Ramblas, las calles, las tales, está genial. Oye, cuando escribías sobre Nueva York, ¿te obligabas mucho a empaparte de la ciudad? O sea, tenías muy presente, no sé, se me ocurre, Allen, los museos, las calles, o sea, ¿hacías un trabajo de introspección? Lo tenía muy presente porque los 3 años que viví, pues viví bastante, no sé, conocía intensamente, conocía muchos sitios, iba, tal. Y entonces lo que quise es que en el libro todo lo que apareciese de Nueva York fuera así, cierto. Por ejemplo, hay una escena que Max, del trader que está emocionado, baja a tomarse un perro caliente y va a uno de estos kioscos de perritos calientes. Y al describirlo, pues digo que tiene el típico toldo arriba azul y amarillo, que hay azul y amarillo, y que el perrito caliente, él dice, es el mejor de la ciudad. Es verdad, o sea, existe ese perrito caliente, está en la calle que digo, el perrito caliente es riquísimo y el toldo que le cubre es azul y amarillo, no azul y rojo como otros, ¿no? Y ya está, yo sabía cómo se llamaba el tío que estaba ahí, que lo pongo en el libro. O sea, todos los detalles son de verdad, ¿no? Y algunos los sabía yo y otros me ayudaba mi mujer. Pues, por ejemplo,
hay una pareja que se lía en el libro en un momento dado y entonces yo me acuerdo cuando lo escribía y entonces se fueron no sé qué y entre paréntesis le decía a mi mujer, ¿a dónde se van? ¿No? ¿O a qué hotel se van a dormir? Porque si van a... Y entonces lo dejaba ahí abierto y ella me ponía, y el fin de semana veía los comentarios y me decía, pues al mandarín y el desayuno es este. Y ponía, y hablaba del menú que era todo real y el precio del menú, que todo fuera verdad, ¿no? Cierto, y es así. Y hay mucha gente que ha vivido en Nueva York. Luego me lo decía y me encantó porque todo lo conozco y los sitios que dices existen y además si dices que aquí la hamburguesa es buena, es verdad, porque tal. Y eso yo creo que también te da más credibilidad. No es un thriller típico. A mí los thrillers de un asesinato y quién es el que lo ha matado no me gustan tanto. He leído muchos, ¿eh? Me distraen, pero tiene que tener algo más. Por eso aquí yo, lo que a mí me gusta escribir, ¿no? Entonces por eso... Aquí hay un componente pues un poco político, religioso, temas de culturas, ver a algún financiero cómo manipula mercados para beneficiar no sé qué y luego ver cómo se maneja con los periodistas y políticos en Washington. Y de fondo hay un thriller, que hay pues, el típico asesino que dice, este se está cargando a todo Dios y no sé a quién quiere no sé ni a quién quiere matar, ¿no? Entonces, darle algún componente de más cosas, ¿no? Lo que me gusta leer también. Cuando he estado en Estados Unidos, de vez en cuando oía el dicho, como el refrán este que hay de Nueva York, que es para el joven pobre o para el rico abuelo, algo así es Sí. la rima. Sí. ¿Cómo viviste esa ciudad? Esos contrastes, tu situación. Mucha gente habla del poder adquisitivo en Nueva York, ¿no? Sí, en Nueva York yo creo que es una ciudad especial por la energía que transmite, porque muchas de la gente que va por temporadas, 2, 3, 4 años. Muchísima gente que conoces acaba de llegar o se va a ir el año que viene. Entonces viven, además mucha gente vive sola o sin pareja o solteros, o hay un grupo enorme, ¿no? de habitantes, viven de manera parecida en el sentido de los hábitos, ¿no? En Nueva York es muy normal salir a cenar casi todos los días. Vives solo, bajo aunque sea lo que sea, un deli, pero es muy normal, ¿no? Interactuar con todo el mundo, con el de al lado. Entonces, pues hay una energía, es una ciudad joven, no ves tantos niños, ¿no? La gente con niños se va, pues ya con Erika, se van un poquito a New Jersey, a sitios donde haya un poco, si pueden, ¿no? Entonces te transmite la energía a la ciudad, ¿no? La ciudad es cara, pero es verdad que los salarios son también más altos. La gente tampoco está ahí pensando en ahorrar, yo creo. La gente gasta mucho y se sale a... Profesionalmente tampoco conozco tanto, no conozco, pero es de los mejores sitios seguramente para trabajar, pues porque la gente es ultra competente. Si alguien se compromete para hacer algo, lo hace. Si te dan un timing, lo cumplen. Si la reunión dura media hora, no más ni menos. Nadie llega tarde a nada. Te dan los 15 New York minutes que dicen que, bueno, si llegas 10 minutos, 15 te los dejo, pero una vez. O sea, si no es que te cancelan la reunión. La gente es muy profesional, muy competitiva. Tiene muchas cosas que en según qué momentos de la vida te puede atraer muchísimo. Del libro del que estamos hablando, que es el que está de pie, El enigma de Rania Roberts, pasamos al que no se nos aguanta. Lo voy a poner aquí un rato, que es Por un puñado de letras, que es posterior, es del 2017, posterior, ¿no? Sí, exacto. Bueno, la gente pensará que es un libro finito, lo es por contraste, pero son más de 400 páginas. Sí. Que eso también habla bien del escritor, ¿no? Que se atreva a entrar en las profundidades del texto. No sé si yo creo que la gente ahora compra más libros más cortos en general, porque leemos con poca... Pero vaya, yo es que el enigma de Rania Roberts me salieron 600 y pico hojas y el Por un puñado de letras 400 y algo. Es lo que me salió la historia, ¿no? Y sigues en el thriller. Sí. Entramos como en historias de espías, de periodismo, de filtraciones. Aquí lo que hice es, el mundo del periodismo digital me atraía, ¿no? Y leí muchísimo, y vosotros sois expertos, ¿no? Pero decir cómo la transformación de los medios, hacia dónde van a ir, ¿no? Y qué va a ocurrir pues, en el momento que los medios digitales son más difíciles de los presupuestos de publicidad de papel se estaban yendo al mundo digital, pero de una manera muy lenta. La gente no estaba acostumbrada a pagar las suscripciones, ahora más, pero el 2015 cuando lo escribí no tanto, la gente no pagaba nada, nadie
Entonces, ¿cómo se financian los periódicos? ¿Cómo afecta al que te financias de una manera u otra la independencia del periodista? Y entonces se me ocurrió, dije, bueno, vamos a hacer un periódico, 2 chicos, uno madrileño, otro es de Nueva York, se han conocido en Columbia estudiando periodismo y crean un periódico en el que intentan, como The Guardian hizo en su día, de intentar a ver si si podría funcionar que la gente se suscriba o que dé €1 o $1 al acabar una noticia si le gusta, que dijera clic, le da $1 porque me gusta la noticia, ¿no? Que quizás es una utopía, pero no he visto que ha pasado, aunque algún periódico te lo ofrece. Bueno, te lo ofrece Wikipedia, pero no, en periódicos todavía creo que alguno en Inglaterra creo que te lo dice y si quieres donas algo, ¿no? Para el periódico, para mantener esa independencia. Y entonces, en torno a esa idea de periódico que ellos han montado con mucha ilusión y que soñaban cómo hacerlo, pues montan el periódico, lo que pasa que pues tienen un chivatazo de algo y muere uno de los dos, no lo asesinan, entonces violentísimamente. Entonces los 2 amigos, pues imagínate en shock, ¿no? Han montado un periódico con una ilusión tal y uno aparece degollado en el Hudson River, no sé dónde. Entonces es es muy salvaje la historia en el sentido de es un shock brutal y se convierte en un thriller pues bastante dinámico Con todo este tema de espionaje, de filtraciones de información, en el primer libro hablabas de información privilegiada, ¿no? Del trader Sí. y demás. ¿Tú has vivido experiencias que dijeras, ostras, es que esto parece para un libro? O sea, Después de escribir, sí. En Estambul. en el mundo corporativo. En el mundo corporativo, no. No. Si además si hubiera visto algo, lo hubiera denunciado a Compliance. O sea, ver en el mundo corporativo que me rodea, no. No he visto, no. La verdad es que no. Es lo que hablábamos al principio de las películas, un poco de lo que se ambienta, de que la gente, por un lado, tiende a pensar que es muy fácil aprovecharse de información o de filtraciones, y por otro lado hay mucha gente de dentro que está trabajando y te dice, justo lo que has comentado de compliance, de, oye, no sabéis la cantidad de controles que hay. Sí. Y entre esos 2 extremos, que son totalmente lo opuesto, vive la verdad. Claro. Yo... la típica filtración que se decía, alguien tiene información de la bolsa, de una compañía que va a hacer esto y lo otro y compra acciones y se beneficia. A lo mejor hace 20 años había chivatazos de todo, o 30 años. Las compañías ahora que cotizan están supervisadas y los ejecutivos, vamos, de esto, no, yo creo que están totalmente en contra y ya no ocurre, ¿no? A lo mejor hace 30 años o 40, a lo mejor pues incluso en España, pues si alguien se enteraba que iba a sacar algo a bolsa o que iba a pasar no sé qué, pero algo es mínimo y ahora hay muchísima supervisión y controles y departamentos de auditoría interno, control interno, compliance. Cuando te vas a Wall Street, que es gigante, bueno, hay gente que intenta hacer cosas, pues desde el Mado que hace esto piramidal, hace una barbaridad, hasta gente que igual tiene información, pero claro, es muy notorio, es muy atractivo para una película o para un libro, pero luego la realidad es que siempre habrá algunos casos de alguien que tal, sí, en todos los sectores. Lo que pasa es que este es el que mueve el dinero, entonces es mucho más llamativo y tal. Pero son actuaciones individuales de algún personaje que no debería estar ahí ni en ninguna empresa, ¿no? Ahora, desde dentro yo no he visto nunca nada parecido a lo que Similar, incluso cuento claro. en el libro, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, ahora que hace poco, bueno, y de vez en cuando, cada cierto tiempo salen noticias de filtraciones, de espías, nosotros hemos visto, quien analiza la prensa de los últimos 2-3 años, saldrían guiones para novelas. Cuando alguien está en una situación, en una posición en la que maneja información sensible, desde la propia empresa os dan consejos de cómo prevenir filtraciones, de cómo evitar, pues muchas veces la gente dice, nos envían correos en el trabajo para evitar el phishing, que es un poco lo más superficial. Pero de alguna manera se os instruye para decir, oye, para cualquier empleado habría que tener ciertas precauciones, vosotros que sois directivos tenéis que tener más cuidado de lo normal. O sea, ¿se os instruye de alguna manera? Sí, a nivel genérico, pues sí que hay unos códigos de conducta que te has de leer, que tienes que firmar que te los has leído, ¿no? Y luego, pues la gente responsable de los departamentos o que maneja información sensible ya se cuidan mucho ellos de no hacer nada ni decir nada, ¿no? Y es parte de su trabajo y de su responsabilidad, ¿no? Comportarse conforme a ese código ético
y evitar esas situaciones, ¿no? Siempre hay alguien que se le puede escapar alguna vez que no debería, pero esto está muy supervisado y luego la gente es muy consciente. Si alguien hace algo que no debería, pues está poniendo, aparte desde el punto de vista ético, profesionalmente, está poniendo en peligro su trabajo, ¿no? Entonces eso está mucho más supervisado y auditado y controlado de lo que a lo mejor desde fuera pueda parecer, ¿no? Hay control, auditorías internas a la que pues, si un empleado hace algo que no debería, enseguida compliance investiga, abre un caso, luego auditoría hace el informe, tal, pues... Pero yo te diría que a nivel directivo, la inmensa mayoría, vamos, lo tienen muy presente y lo evitan, ¿no? Claro, por ejemplos muy conocidos de esto, que claro, dices, pues si le han hackeado el teléfono a Jeff Bezos, no hay nadie a salvo, ¿no? Claro. Pero lo más curioso, cuando se filtró de Bezos, es que 1 año o 2 años llevaba y no era consciente. Sí, eso la verdad me impresionó, porque eso ya, cuando la tecnología se utiliza para llegar a estas prácticas, pero claro, esto un empleado no lo puede hacer. Esto es que un empleado de una gran entidad o de una gran multinacional, el que hackea, el que utiliza la tecnología para espiar ya es algo como muy profesional dentro del hackeo, no tiene que ser una organización, alguien, un hacker pagado por alguien, ya se escapa del mundo ejecutivo. El profesional con eso pues no tiene nada que ver. Le pueden hackear el teléfono, pero no... Sí, o sea, iba más por la parte de no lo que filtras voluntariamente, sino, oye, ¿cómo prevenís que a lo mejor os infecten el teléfono o cosas de este estilo? Por ejemplo, Pegasus, ¿no? Sí. Que Pegasus se ha ido sabiendo que es una empresa, bueno, es un software de una empresa israelí que trabaja para diferentes gobiernos. Pues que esto es un libro, ¿eh? Es un libro y luego esto es muy difícil de prevenir, ¿eh? Si hasta el presidente del gobierno en España creo que en su día le hackeó. Esto es muy difícil. Cuando la tecnología se mete por medio hoy en día, yo creo que no estamos nadie a salvo, ¿no? Es muy difícil. A mí, anecdótico, pero me ocurría en Turquía, a veces estaba al teléfono y oía mi conversación. Estaba hablando por el móvil y de golpe oía un clac, como un ruido de una clavija, y le decía al con el que estaba hablando, ¿me estás oyendo? Y entonces de golpe oía mi conversación, lo que yo había estado diciendo, ¿no? O sea, lo habían grabado, alguien lo había grabado, porque yo lo estaba oyendo. Y llamé al director de seguridad de Turquía y le dije, oye, me pasa esto. Me dijo, bueno, no hagas caso, pero esto es una grabación. Alguien me ha grabado. Dice, sí, pero bueno, nos pasa. No le daban ni importancia. En Turquía dije, vale, pues entonces por teléfono llevabas cuidado, según de que no hablabas y ya está. No era Pegasus, pero... No era Pegasus, era en plan chapuza porque lo oía yo. Me grababan a mí, lo oía yo. Y no era el único, ¿eh? Y luego algunos amigos de otras empresas extranjeros también les había pasado, ¿no? Eso de alguna manera alivia, ¿no? Me imagino. Sí, no te alivia, dices, no soy el único, le ha pasado al de British Petroleum y al otro, y luego además lo único que haces es, llevo cuidado en lo que digo, pero de todas maneras por teléfono tampoco dices nada como para, pero que no debas decir, ¿no? Pero bueno, llevas cuidado, ¿no? Dices, bueno, soy consciente, más que decir nada de tu trabajo, no decir nada contra el gobierno del país en el que estás, por ejemplo. Eso es lo que te has de llevar cuidado. Claro. No vaya a ser que diga algo y se enfade este de aquí o el otro. Eso es lo que has de llevar cuidado, porque de tu trabajo no vas a decir nada confidencial por teléfono tampoco, ¿no? ¿Cómo es, antes de que te pregunte un poco por cómo es tu día a día hoy, cómo fue tu cambio cultural de funciones, de relaciones, a todos los niveles, el irte a vivir a Turquía? Bueno, en Turquía es un país apasionante, pues porque es un país muy dinámico, que es un país musulmán, aunque hay una parte muy importante de la población que sí, todos son musulmanes por ley. En el momento que naces, si naces ahí, ya eres musulmán, ¿no? Y es así, lo pone en el pasaporte. Pero luego hay gente muy religiosa, sobre todo en la zona interior, y luego gente muy occidental, pero vamos, como podrían ser neoyorquinos, ¿no? Y que viven, y lo puedes ver en las ciudades, ¿no? Te puedes ir a Kayseri, en el centro de Turquía, donde ves hombres, mujeres con velo y pocas, los cafés con hombres, y dices, pues esta es Turquía profunda, y la Anatolia profunda, y luego te vas a Estambul y vas a las terrazas y ves la gente tomando copas, vino, minifaldas por aquí y por allá, los tíos con el Ferrari haciendo ruido, y pues es el contraste. Entonces es un país de contrastes a nivel de la población muy interesante, muy joven, porque tiene una media edad de 30 años, como México, estos países que lo ves por la calle, y dices, una población pues 86 millones, muy, muy grande, y creciendo, porque cada año los nacimientos ahí sí que van creciendo, no como aquí. Entonces,
y que luego ha sido centro de 3 imperios. Entonces ahí está mezclado. Mucha gente va ahí y dice, bueno, es que estos árabes, y árabe, como le llames árabe a un turco, te mata, vamos, son otomanos, o sea, no tienen nada. Pero aquí, desde aquí los vemos un poco como ni se llevan bien con los... Hacen mucho negocio con Oriente Medio, pero no tienen nada que ver, ¿no? Entonces son un pueblo muy orgulloso. A nivel de trabajo, súper interesante, porque la gente tiene hambre de trabajar, de progresar, de hacer las cosas bien. Entonces es admirable trabajar con ellos, lo profesionales que son, lo hacen, la verdad que son muy buenos profesionales, y no son la vieja Europa, o sea, ahí todo el mundo tiene ganas de trabajar, ¿no? Aquí en España, en cualquier empresa, si el sábado has de hacer algo, bueno, todo el mundo una pereza, y ahí ni se lo cuestionaban, si hay que hacer algo el domingo o el sábado, trabajaban, ¿no? La gente. Y muy dinámica, ¿no? Luego, a nivel social, es riquísimo, cultural también, la gente es muy abierta, tienes algo en común, no sé si es el de esto mediterráneo, pero tienes algo en común. Con un turco te sientas a comer siendo español y estás muy cómodo, tú y él, los dos, estás muy cómodo. A lo mejor sientes que hay más cosas en común, a lo mejor con algún... Sí, desde luego que con otra gente de otros países europeos, ¿no? Tenemos ahí algo, la manera de vivir, la manera... Luego es gente que te abre la casa, te invitan, te presentan amigos. Es muy, muy interesante y muy positivas todas las experiencias, ¿no? Claro, bueno, tú que también has estado un tiempo en Londres, nada que ver, ¿no? Lo que decías de el carácter de Turquía mucho más hospitalario, a lo mejor Sí. que un carácter británico que para alguien de España le puede sonar más familiar. Mucho más. El turco es súper hospitalario. Si te pasa algo, te llaman todos a ver que no sé qué. Es muy abierto, son muy interesantes. Ellos al final, Constantino pasó por ahí, se enamoró, se quedó en la ciudad, le cambiaron el nombre y dijo que le cambiaba la capital del imperio romano. O sea, una cosa, es precioso el sitio, ¿no? Y entonces el tío, es que era el centro en ese momento, imagínate, de Oriente, Occidente, por ahí pasaban todos los mercaderes. Entonces el turco también es un fabuloso negociante. Si has estado en el bazar, te vas a una reunión de finanzas y cuando venía alguien de España me decía, joder, esto es como son, digo, es que es como si estuvieras en el bazar. O sea, y negocias, y las empresas entre ellas negocian algo, llegan a un acuerdo, te vas contento y dices, qué bien, ya hemos llegado al acuerdo. Digo, no, espera mañana. El día siguiente el otro llama, bueno, pues, te has tomado con ellos raque, has estado hasta las tantas, te has chocado las manos, ya está cerrado, y al día siguiente te dice, bueno, sí, pero hay una cosa, y te dices, siempre me ganan. O sea, pretender ir a una negociación, si vas a una negociación con un turco y sales y dices, creo que mi posición es la que ha prevalecido, te has equivocado, seguro. No, habrá algo. El turco es mejor comerciante que nadie. Oye, está muy bien pensado mover a tus directivos para que adquieran, ¿no?, esas habilidades ese día a día. Luego, al volver a España, seguro que si hubieras continuado con la misma posición y demás, algo te habrías traído sí, yo a creo la que hora de gestionar personas, ¿no? Creo que en las grandes multinacionales una de las cosas que más riqueza tienen para el profesional es si puedes salir de tu país, ir, volver, y aprendes muchísimo. Te hace crecer, ¿no? Creo que eso es y España tiene muy buenas multinacionales en telecomunicaciones, energía, construcción, banca. Y la verdad es que eso creo que ha sido muy positivo. Mucha gente española que ha viajado fuera, ha estado varios años, luego ha vuelto, te hace la mentalidad mucho más abierta, gente que ha venido de fuera a trabajar, ¿no? Creo que eso es enriquecedor, muy bueno para uno personalmente y para la empresa en la que esté también. No sé si fue 2016, 2017 que hubo como un intento de golpe de Estado de Erdogan. ¿A ti Sí, te pilló Turquía, allí? sí. Me pilló, bueno, esa noche, justo esa noche, se casaba, había una boda en Barcelona de una chica española con un chico turco, muy conocidos pues los dos en distintos ámbitos, ¿no? Y entonces nosotros habíamos venido a la boda. Entonces estábamos en la boda y esa noche se produce el golpe. Bueno, la anterior, pero el golpe al final duró 2 o 3 días. Entonces, bueno, decidimos volver enseguida a la ciudad, llegamos a Estambul, no había nadie en las calles, Erdogan estaba todavía desaparecido, no había hablado, el aeropuerto estaba vacío, había militares en algunas calles, en otras policía. La que frenó el golpe de Estado fueron los policías, el cuerpo de policía, que es gigante,
y porque no todo el ejército lo apoyó, lo apoyaron una parte del ejército, pero bueno, los puentes que los cortaron, Me acuerdo de hubo esa muertos imagen, por sí. la noche porque disparó el ejército, eran tíos del ejército, venían en masa seguidores de Erdogan y hubo muchos muertos aquella noche. De hecho, los 2 días del golpe, entre militares, gente manifestantes y tal, en muchas ciudades, y bombardeos, porque también bombardearon alguna zona de Ankara los aviones, hubo como 500 muertos en 2 o 3 días, ¿no? Y luego recuerdo los días siguientes, que todavía no sabíamos qué iba a pasar, porque el golpe fue un viernes noche y el domingo por la tarde apareció Erdogan en Facebook diciendo, en Facebook de una periodista además, una entrevista que le pudo hacer y colgó ella diciendo, pues lo vamos a controlar y tal, pero luego volvió a desaparecer, porque él tenía miedo que le mataran a él, ¿no? Habían enviado un comando a matarle además y tal. Y entonces hubo unos días de mucha duda de qué iba a pasar. Yo recuerdo ver la policía entrando en oficinas, buscando gente que hubiera soportado el golpe, ¿no? El golpe había parte del ejército, una parte pequeña, y luego ellos decían que había todo este grupo del gulenismo, que es como para una entrevista de 3 horas, toda una organización que existía y existe todavía en Turquía, paralela, le llamaban el Estado paralelo, y que tenía gente pues metida en la fiscalía, en todos los ámbitos económicos y sociales, a través de un sistema de estudios, de universidades ligadas a ese movimiento, y un clérigo que lo dirige, que está en Pensilvania, según Erdogan era uno de los que habían promovido el golpe, ¿no? Y entonces por eso empezaron a haber miles de detenciones de civiles, miles, hasta 30.000 llegaron a detener, y detenían gente hasta del Banco Central Turco, el Banco Central Turco, de la judicatura, fiscales, de abogados, de empresas, detenían por todos lados, ¿no? Fue un poco de caos. Al final el golpe acabó en nada y Erdogan lo utilizó para reforzarse él. Yo no tenía ni idea. ¿Cómo se llama este movimiento? Gulenismo. Gulenismo. No tenía ni idea Fethullah Gülen es un clérigo que en los años 80 decide montar escuelas con donaciones que recibe de seguidores que tiene. Él es un clérigo con cierto carisma. Escuelas donde va a explicar, pues él es islamista y él es bastante religioso, tal, y esas escuelas becan a los mejores alumnos de pueblos, gente humilde, y les pagan el colegio. Hay un sistema de reválidas en la enseñanza turca, ¿no? Con lo que puedes ver el número 1 del país a los 12 años y el número 1 con 16, ¿no? O sea, está todo ranquizado. Y entonces crea universidades, crea un montón de escuelas, decenas y decenas de escuelas, y luego universidades, y a los que les beca, lo que les dice, nunca te voy a pedir nada, yo te beco, tú perteneces a esto, pero esta organización jamás se reúne, ¿no? Y tiene un mentor. Como mucho conoces a 1 o 2 mentores que tienes, que es el que te ha traído y te han pagado la universidad, ¿no? Y en muchos casos universidades propias. Pero es gente brillante, con muy buenos currículums y tal, y dice, lo único que quiero es que si algún día te pido algo, pues no me ayudes. Muchísima de esta gente, porque son miles de personas, como esto empezó en los años 80, pues gente que tiene 60 años ya estaba ahí, ya ha estado becado, ¿no? Se han colocado de manera muy bien en muchísimos ámbitos de lo económico y social y en el país. Pero nadie dice que pertenece a este grupo y tiene su mentor. Entonces es un poco siniestro todo porque... Y en un momento dado este clérigo, Fethullah Gülen, era el mentor de Erdogan, era su asesor espiritual además, ¿no? Y entonces cuando Erdogan se quiere presentar a primer ministro, antes a alcalde de Estambul, él le apoya. Y a sus seguidores, que son miles y miles, dice que le voten. Cuando se presenta a primer ministro también, el clérigo se siente amenazado en un momento dado y se va a vivir a Pensilvania y se exilia. Y está como exiliado político en Pensilvania, vive ahí. Pero él se exilia porque tenía miedo que los militares turcos, que habían dado varios golpes de Estado, le persiguieran. Pero la organización continúa. En Pensilvania tiene una mansión le va a visitar mucha gente. Y entonces hay un momento que se pelea con Erdogan, le quita el apoyo y entonces... como tiene una cantidad de gente que pertenece a esto, pues por todos lados, pues no sabes quiénes son. A mí me lo contaron y pensé, ciencia ficción, ¿no? Luego cuando hubo el golpe me profundicé más y me dijeron, no, claro, sí que existe esta organización y se llama gulenismo y de hecho el gobierno actual le llama FETO, que es Fethullah, no sé qué, el terrorismo, no sé qué, son las iniciales de... Y es un grupo pues que en realidad no han hecho nunca un ataque terrorista, pero es gente
que tenía mucha poder e influencia y que en algún momento pues parece que había chantajeado, decían, al gobierno de Erdogan, no sé qué. Total, se pelean y entonces este dice que apoyó el golpe con personas y no sé qué. Luego, ya digo que sin meterme mucho más, pero al final Erdogan también lo aprovechó para reforzarse, ¿no? Han intentado derrocar con un golpe de Estado, pues bueno. Qué historia, no tenía ni idea, pero me parece brutal. Te agradezco, Javier, que lo hayas contado porque habrá mucha gente que diga, ostras. Sí, no, la gente no es conocido, si estás en Turquía lo conoce todo el mundo, o sea, de esto cualquier turco te cuenta mucho, infinitamente mejor que yo en detalle cuándo nace la organización, cómo funciona, porque tiene este punto un poco de secretismo, porque preguntaba yo, ¿cuándo se reúnen? Dice, no, nunca se reúnen, nunca, no hay una sala que alquilen los seguidores, no. Ni ellos tenían un nombre, se les llama gulenistas porque es Fethullah Gülen el clérigo que la fundó, ¿no? Pero sí que hay muchísimas universidades y colegios que abrió él, eso sí que es verdad, ¿no? Y que becan a la gente. Claro, lo sorprendente es que viendo el poder o la capilaridad que tiene esta organización, que Erdogan continúe en el poder. Bueno, ellos que nunca, es una organización que en su, entre comillas, razón de existir es becar a estudiantes y la cultura y nada más, ¿no? Entonces, es verdad que hay mucha gente, llegaba mucha gente a altos puestos de responsabilidad en cualquier ámbito económico, social o militar o judicatura, y llegaron, claro. Y entonces, bueno, pues parecía que en una época estaban a favor y ahora parece pues que no están a favor, ¿no? Pues bueno, mucha de la gente cuando salían noticias aquí han detenido a 1000 personas, a 1000, 2000, 3000, siempre era gente que había estudiado en estos sitios, ¿no? Y les acusaban de pertenecer a la organización, pero la mayoría de ellos no han hecho nunca nada, o sea, claro. Pero bueno, estudiaron en tal universidad, sí, bueno, entonces eso creó un revuelo enorme, mucha desconfianza, es un tema del que tampoco se sabe tanto fuera, es verdad, pero que es tremenda la historia, ¿no? Y cosas como lo de Khashoggi, cosas así que han salido... Hablo estoy intentando conectando puntos de que tenga que ver con Turquía. ¿Eso tiene que ver con el gulenismo o esos son conflictos paralelos? Eso nada, Khashoggi entró en la embajada, en el consulado saudí y ya no salió. Khashoggi es saudí, estaba en el consulado saudí, fue porque se iba a casar con una mujer turca y fue a renovarse algún permiso, a pedir algo. Divorcio, creo que era. El divorcio, exactamente. Porque se había divorciado y se quería casar con una mujer turca. Y entró vino de Washington, porque él colaboraba con el Washington Post, un periódico de estos, creo que el Washington Post. Y no quiso entrar en Arabia Saudí porque, como él era crítico, no se sentía tan cómodo, seguro, y entonces planificó ir al consulado saudí en Estambul para pues sacar un certificado del divorcio o lo que fuera. Y ahí entró, ya no salió. Pero esto con Turquía no tenía nada que ver. Nada que ver, vale. Es que saudís con saudís, esto. Como aquí en España. Lo que pasa es que ocurrió en Estambul, claro. Que en Estambul ocurre de todo, claro, sí. Muchas veces pasa, no sé si ahora menos, yo no sigo la acción del BBVA como quien ha invertido en ella, pero muchas veces cuando había desplomes en bolsa decían, bueno, es que hay una exposición a la libra, ahora ha pasado esto. ¿Cómo es este tema? ¿Por qué para el BBVA es importante Turquía como región? Al final el peso en los resultados del banco, del grupo, pues Turquía es un país grande y cada vez tendrá más peso, ¿no? Entonces, en los resultados, es un banco muy grande además, ¿no? Entonces, cuando se produce una situación o una noticia negativa con un país emergente, pues normalmente sale enseguida afectado a la acción, ¿no? Luego la verdad es que si miras en históricos de cotizaciones y comparas con los otros bancos españoles o extranjeros y te vas a 5 años vista, pues en 2015 hacia acá, miras la cotización de BBVA y pese a estar en Turquía y lo que quieras, no ha caído todo el sistema financiero, no ha caído más, de hecho ha caído menos que otros competidores, ¿no? Pero es verdad que si tienes exposición a esos países y eres un banco, pues a cualquier entidad, pues lo mismo le puede pasar a Citibank que a HSBC. Credit Suisse, que salió el otro día. Credit Suisse, entonces en cuanto hay alguna noticia y estás en un país emergente que tiene cierto peso en tu cuenta de resultados, normalmente afecta a la cotización, sí, es normal, ¿no? Al final...
O sea, normalmente aquí, yo no sé las caídas, pero un 5% que ha podido caer en varias ocasiones, a lo mejor, el BBVA en tu periodo en Turquía. Desde dentro lo relativizáis mucho más. Sois inversores profesionales y sabéis que esto es un vaivén del mercado, una corrección o lo que sea, y luego vuelve, o desde dentro... El inversor, el que tiene puestos ahí los ahorros, dice, madre mía, un 5%. Desde dentro es como... Sí, ¿Es un mal día o hay tensión cuando pasan estas no, cosas? tensión no, sigues la valoración, sigues la cotización. Si se produce un evento externo que afecta a la cotización y que no depende de ti, porque hay una subida de tipo de interés, bajada de tipo de interés, un dato de devaluación, un no sé qué, pues entonces tampoco lo controlas tú, ¿no? Y ocurre en el mercado. Y luego los inversores de las grandes compañías, no solo bancos en España, la mayoría de las cotizadas grandes, sus principales inversores en porcentaje que tienen las acciones son extranjeros, son fondos. Y dentro de esos fondos, en el mix, desde una eléctrica o una de telecomunicación o un banco, pesan mucho los fondos americanos. Son los que más pesan en la bolsa de España y en la bolsa francesa y en la italiana y en la turca y en la... Entonces, al final los que mueven las inversiones, sobre todo, pues son este tipo de fondos, ¿no? No son locales. Entonces, bueno, pues hay una noticia negativa, pues a lo mejor bajan su posición y esperan. Pero también yo creo que estos inversores profesionales también están acostumbrados, ¿no? Y estas situaciones de estrés puntuales pues dejan también pasar el tiempo y ellos se fijan más en los fundamentals, en los datos fundamentales de ese negocio y la macroeconomía del país. Entonces, bueno, ahora la macroeconomía es mala en todo el mundo, ¿no? Los datos son todos preocupantes, en los emergentes más. Pues bueno, por eso hay más devaluaciones, por eso las bolsas de los países emergentes han caído más, pero ha caído también el Nasdaq un 30% en lo que va de año, ¿no? Sí. Eso es normal, se mueve un poco con los mercados, ¿no? Entonces... Sí, mucha gente dice que puedes estar bien o mal invertido, pero que es importante a largo plazo estar invertido, ¿no? Sí, porque en los largos plazos ves que siempre vas a obtener, normalmente obtienes rentabilidad. Si haces un ETF o un índice indexado de una bolsa y lo mantienes 15 años, si ese dinero lo pones en un banco 15 años, desde luego no te va a dar esa rentabilidad. O sea, debes de estar en el mercado, ¿no? Oye, Javier, pues para ir terminando, ¿qué haces en la actualidad? ¿A qué te dedicas Pues, ahora que tu agenda es sí, más flexible? sí, pues en la actualidad, en el año, yo creo que fue a mediados del 20, dejé de estar en el consejo, era todavía consejero de Garanti de BBVA en Turquía, de BBVA Turquía, y entonces hasta entonces no hice mucho, pues porque también todavía estaba ligado, pues iba una vez al mes, aunque no era un trabajo, era un miembro de un consejo. Pero lo que me dedico sobre todo es, estoy con algunas compañías en los consejos de administración o comités de inversión con algún rol que tiene que ver con finanzas de una u otra manera, ¿no? O asesorando o participando de decisiones de inversión. Eso es una parte de la actividad. Otra, en algunos proyectos de M&A, asesorando en la parte compradora o en la parte vendedora y algunos relacionados con ESG, porque me interesaba más y así en eso estoy. Y otra parte de mi tiempo, pues manejando pequeñas inversiones propias familiares, ¿no? Al final todo esto pues me tiene distraído bastante y ahora bastante ocupado, pero con esa flexibilidad que es verdad que en la gran empresa estás más sujeto a unos horarios, sin querer, a comités, etcétera, ¿no? Muchas veces a los inversores, esto es mucho más startupero, porque cuando estás pitcheando muchas veces te preguntan, ¿y cuál es tu superpoder? ¿No? Que muchas veces dicen, ¿tú en qué eres bueno? Sí. En tu caso, si tuvieras que decir cuál es tu superpoder, ¿qué dirías? No, yo superpoder no tengo ninguno, ojalá tuviera alguno, pero no. Pero, no sé, yo creo que quizás, pues fíjate, algo no técnico, más de inteligencia emocional quizá, ¿eh? Yo creo que entiendo muy bien siempre la otra parte. Y en cualquier situación o negociación me es muy fácil ponerme en el lugar del otro. Y entonces eso creo que ayuda tanto a cerrar un deal como a resolver una situación o como entender lo que necesita el otro, sea una persona, un grupo, una empresa, algo colectivo. Entonces esa capacidad creo que ayuda mucho, ¿no?
no ver tu punto de vista solo, sino entender muy bien el del otro. Entonces yo me siento y en cualquier reunión casi automáticamente estoy pensando qué piensa él, por qué piensa así, qué estará, pero de una manera casi que le interesa cómo podemos hacer. ¿Vale? Estamos en puntos distintos, pero hay un punto de conexión, ¿no? Y eso creo que la capacidad esa de entender y de ponerme en la piel del otro es lo que me ha ayudado mucho. Eso es de buen vendedor también. Sí, sí, es que creo que hay que ser muy buen vendedor, aunque da igual el puesto que tiene. En la vida todo es venderte. Si cuando físicamente vendes algo, hasta cuando eres presidente de un país o de una compañía, igual te has de vender. Te has de vender a tus votantes, te has de vender a tus inversores o a los clientes o dentro del grupo de compañeros con los que estás. Creo que es clave. Qué interesante. Pues Javier, te hago un cuestionario de 5 preguntas rápidas, que es costumbre ya con nuestros invitados. Y la primera pregunta es un libro que recomiendas. Bueno, es que a mí Es que te diría depende de qué tema. Te puedo dar 5 o 6, depende de qué tema, ¿no? Y qué momento. Yo fíjate que es que un libro solo no te puedo recomendar, depende de qué estemos hablando. Puedes decir algunos así. Pues mira, no sé, en narrativa histórica, El puente de Alcántara, que además no es un español, que es de Frank Bea, un alemán. En thrillers, pues me encantó Un tiempo para matar, de John Grisham. También me ha encantado de Stieg Larsson, Los hombres que no aman a las mujeres. De más contemporáneo, bueno, por supuesto, Cien años de soledad me marcó en su día. Un libro romántico, No digas que fue un sueño, de Terence Simons, que es una historia de amor, creo que me pilló enamorándome y me encantó. Fue premio Planeta, o sea, no iba mal encaminado. Luego, de más actuales, La sombra del viento, me parece un librazo fabuloso, pero también me fascinó El médico, que es una historia también preciosa, y de Milan Kundera, La insoportable levedad del ser. Fíjate, te gustan los libros, ese libro es muy denso, ¿eh? Hay mucha gente que dice... La insoportable levedad del ser, sí. Que mucha me gente gustó dice, mucho. ¿Has leído el de Irene Vallejo? El No. del infinito... No. Infinito en el junco, ¿cómo es? O sea, no lo he leído. Voy a recomendarte el título porque estamos intentando que venga al podcast, pero se me ha ido... Que ha sido Premio Nacional de ensayo. Se me acaba de ir. Bueno, el infinito en un junco. La portada es verde clarito con... Bueno, ya te lo diré fuera de micro, que lo busque porque se me ha ido, pero sí estamos intentando a ver si viene a contarnos. También, por decir más españoles, Ruiz Zafón, la Catedral del Mar. Me parece también un libro fascinante. Pues mira, los apuntamos y luego los destacaremos en las notas del podcast. Una aplicación que utilices mucho o tu aplicación favorita. La que más utilizo, bueno, de comunicación. Sí, o que no coincida. Una aplicación que digas, me puedes ver usándola a diario y me encanta. Es la típica, pero WhatsApp siempre, a todas horas. Mira, pero El infinito en un junco es. Sí, lo tienes fichado. Lo tengo, pero no lo he leído, sí. Y sobre todo WhatsApp, porque además la utilizo muchas veces para vídeos, incluso de trabajo, pues ni siquiera Teams, hacemos muchas por Teams, pero también por WhatsApp, en plan espontáneo. Una canción. Una canción. Son preguntas muy difíciles, porque es muy difícil quedarse con una. Sí, antes en la novela no te he dejado, pero una canción seguramente me iría a alguna de Queen. Bueno, no, alguna de Queen. Vale. Un restaurante. ¿Dónde? Puedes decir varios. Puedo decir varios, ¿no? Pues en Turquía, el Sunset en Estambul, porque tiene unas vistas imbatibles. La comida está muy bien, pero unas vistas imbatibles. Y aquí en Madrid, pues en Madrid me gusta mucho el opazo de pescado. Me encanta. Me encanta el opazo, por ejemplo. Y para terminar, lo último que hayas comprado en Amazon. En Amazon lo último que compré fue un libro, pero ahora no sé, un libro pero de un autor no muy conocido que me recomendaron y no era conocido, y luego el libro me encantó. Es La chica salvaje, ahora han hecho una película
Y me lo compré hace poco porque me dijeron que el libro era mejor que la película, entonces me lo... Eso es un clásico, leer. ¿eh? Sí, sí. Oye, Javier, pues muchas gracias por haberte venido hasta aquí. Te hacemos un regalo que nos gusta tener con todos los invitados que pasan por el podcast. Gracias. Me parece ideal. Además, me llegaré a la oficina. Y nada, pues muchas gracias y esperamos verte pronto y que te siga yendo bien esa agenda, siempre todo lo abarrotada que se pueda. Un placer. Encantado, Javier. Muchas gracias a vosotros.